Y ahora hola. Enorme placer, María Laura. Igualmente. Feliz año para vos, para todos los que están del otro lado. Manu es el ángel de la guarda de muchos de todos nosotros en términos de vestimenta y demás. Dependemos de Manu para, al menos en las apariencias, estar a tono y acorde con todo lo que se nos viene. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Gracias. Mejor que en diciembre, que tuvimos una serie de eventos familiares, pero... Lo sé. Pero la verdad, muy contenta con el equipo de siempre, más algunas personas que se suman todos los días y que de verdad son de primer nivel. Estoy muy, muy orgullosa de ellos. Definitivamente, me pasa absolutamente lo mismo. Vamos a recibir a Malena de los Ríos en minutos nada más, que también se suma, más allá de Lourdes Marchese, de Fátima Silva, por supuesto del querido Alejandro Cancelare, de todos aquellos con los que vamos a construir esta tarde, periodísticamente hablando de alto voltaje, pese a que no es un año electoral. Y mirá si tendrá voltaje, que hasta el día que nos ponemos en marcha hay cambios en el INDEC, se va el propio Marco Lavagna. Todavía no está resuelto quién va a ser su sucesor. En un ratito vamos a contar con Malena todo lo que ha pasado en el detrás, el por qué se llega a esta decisión, los roces con Toto Caputo, la medición particularmente vinculada al sector turístico que disparó mucha polémica en las últimas semanas del año pasado y que tendría mucho que ver en todo lo que ha ocurrido. Cambios que además impulsa el siempre presente Daniel Scioli, que es finalmente el secretario de Turismo, aquel que nació a la vida política desde ese lugar y que 30 años después vuelve a ese lugar y que pese a los cambios de gabinete, la salida de Guillermo Francos que lo había traído, finalmente se mantuvo, se sostuvo bajo la tutela y el cobijo de Manuel Adorni, el jefe de gabinete de ministros. Fíjate que vos nombraste a Guillermo Francos justamente porque se fue del gobierno. Son dos personas que la sensación es que conversábamos en la mesa que tenían acercamiento con la gente. En el caso de Guillermo Francos, muy accesible, y en el caso de Marco Lavagna, confiable, digamos, ¿no? Sí. No son pérdidas, entiendo yo, para el gobierno. En principio, habrá que ver si el gobierno logra mantener la fiabilidad en los datos, que hasta acá nunca estuvo en tela de juicio, más allá de algunas polémicas, básicamente muy bien explicadas por el propio Lavagna respecto a por qué la sensación térmica marcaba alguna modificación adicional a la que en promedio la ponderación del índice de precios del INDEC, de esa canasta vieja, añeja, de hace casi 20 años, que mide la inflación en la Argentina, estaba dando mes a mes. Pero me parece que tenemos a esta hora todo un anticipo, todo un adelanto, y qué mejor que sumarla a Malena, si es que finalmente estamos en presencia de poder comunicar quién va a relevar a Marco Lavagna. Malena, bienvenida formalmente. Muy buenas tardes, placer de tenerte a partir de hoy con nosotros cada día. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Gracias, Paulino. Bueno, un placer también formar parte de este equipo, tal como vos lo decías recién, ¿no? El anuncio hace un ratito nada más de la renuncia de Marco Lavagna desde el 16 de diciembre de 2019, que estaba a cargo del organismo hace 6 años. Pedro Lines, hasta el momento, es quien va a continuar a cargo del INDEC, que es el segundo allí en la línea. Estamos viendo las imágenes de Marco Lavagna. Y acá vos bien lo decías, tiene que ver con una cuestión de la ponderación. Lines, quien estamos viendo allí. Es el segundo, ¿no, Malena? Hola, Malena. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María Laura? Sí, es el segundo que está en la línea. Por ahora va a ser el director quien esté a cargo. Veremos si después el gobierno toma algún tipo de decisión en tomar a otra persona, pero la realidad es que por el momento Pedro Lines va a ser quien asuma la dirección del INDEC. Como vos bien lo decías, Paulino, tiene que ver con este cambio en la ponderación del índice de inflación. A solo días de anunciarlo, el gobierno lo que entiende es que tiene que postergarse esa publicación, y lo que buscaba Marcos Lavagna era hacerlo ahora. Bueno, como hay un cambio en esa ponderación donde va a pesar más tarifas y demás, el gobierno lo que dice es: falta todavía ese reacomodamiento de precios relativos, y por ese reacomodamiento, lo que una vez que ya los precios se sinceren, ahí pueden publicar el nuevo índice. O sea, a ver si entiendo y entendemos, María Laura. El gobierno dice, como todavía faltan ajustar tarifas y le va a pegar de lleno si hay una ponderación distinta a la inflación, que es lo que siente la clase media, que siempre quedó descalzada frente al dato de inflación arriba del 2. La clase media decía, pero para mí estamos al 4 o 5 mensual. Bueno, lo sigue diciendo, ¿eh? Correcto, porque en la clase media entra prepagas, entran servicios, tarifa de luz, gas, transporte, peajes, que subieron 18% en el arranque del año, 25% en algunos lugares. Colegios.
cuotas de colegios privados que estuvieron por encima de la inflación, porque claro, estaban descalzadas, muy bien marca Malena, a diciembre del 2023 la venían corriendo de atrás, porque el gobierno lo pisaba todos esos precios a propósito de tratar de que no haya un fogonazo inflacionario que finalmente terminó ocurriendo sobre fines del 2023 después de la elección. Entonces, el gobierno dice, como todo eso todavía falta ajustar, no quiero medir la canasta de consumos más aproximada al consumo que tienen los argentinos hoy, que está basado en la canasta de consumo del 2017 y 2018, vale la pena decir, y quiero seguirla midiendo con la canasta de consumo que estaba validada desde el 2004, que en buena medida no tenía muchos de estos componentes, porque de hecho no existía el celular, con la transmisión de datos. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Sí, absolutamente. O sea, una cosa que siempre, supongo que Malena también, ¿no? Que siempre se decía es, escúchame, está el teléfono fijo, la línea fija, como si fuese una cuestión en estos momentos, y hay muy pocos que tienen línea fija, ¿no? Para dar un ejemplo de lo, digamos, de lo perimido de algunas cosas de esta medición, ¿no? Bueno, acá hay un punto fundamental para que se entienda. Viste que los economistas dicen reacomodamiento de precios relativos. Lo que pasaba es que tarifas, luz, gas, transporte venía pisado desde allá hace mucho tiempo. Entonces, cuando el gobierno busca liberarlo, ese reordenamiento de precios, los precios no suben todos iguales. Entonces, ¿qué están buscando? Todavía yo estaba hablando con distintas consultoras privadas, queda un margen pequeño, pero un margen para todavía sincerar el precio de las tarifas, transporte, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, donde está más comprimido, y lo que dice el gobierno es, bueno, tiene un punto. Una vez que esos precios estén sincerados con esta nueva ponderación en la canasta, que tienen más peso los servicios, ahí podemos empezar a publicar este nuevo... Lo que pasa es que eso no cambia el consumo que tenemos vos, yo, María Laura, la mayoría de los argentinos. Todos estamos conectados, la inmensa mayoría, a la red troncal de servicio eléctrico. En buena medida todos tenemos el gas, no todos es cierto, pero hay una conexión creciente. Pero además, muchos utilizan el transporte, muchos pagan el costo de estos servicios. Entonces, que se mida antes o después no cambia la realidad de que en los bolsillos eso es lo que ha morigerado probablemente consumos en otros ámbitos, en otros rubros, que es lo que uno ve todavía con tendencia que le cuesta arrancar. Me parece. No los quiero llevar a otro tema, pero tiene que ver con esto, de lo que a la clase media dirías vos, yo diría a todos los argentinos les preocupa hoy, que es que empiezan a aumentar los servicios de una manera importante, se va a sentir más adelante el gas, pero es 16,9, si no me estoy equivocando, 16,8 con algo. Y se ajustan, se vuelven a ajustar arriba de 3, entre 3 y 4 la luz, y puedo seguir con mucho más. La gente lo va a sentir. Nos vamos a quedar con este tema. Sí, perdón, Malé. No, que la realidad es que es cierto que aumentaron, digamos, en el bolsillo, en la economía diaria, el comentario es, pero a mí me aumenta más de lo que muestra el índice. Exacto. Y lógicamente porque el índice, la inflación es un promedio de distintos rubros. Cuando vos sincerás transporte, o se aumentan los alimentos porque es un elemento mucho más volátil, por ejemplo, cuando aumenta la carne, o como aumentan las frutas y las verduras, bueno, uno lo siente mucho más fuerte en el bolsillo. La realidad es que nosotros lo que vemos es el promedio de distintos rubros que lo componen. Ahora, igual no me termina de cerrar la explicación de esta nueva ponderación, que es más lógica que estamos contando, en cuánto puede traer un problema a quien lo implementa, que en este caso sería Marco Lavagna, ¿no? No, la realidad, yo recién estaba preguntando con distintos consultores privados y con lo que respecta al número, los consultores dicen no va a tener mayor modificación. Ajá. Entiendo que Lavagna quería aplicarlo ahora ya porque lo habían anunciado y el gobierno lo quiere postergar. Bueno, en eso la interna habrá que ver qué fue en esas conversaciones por qué salió. ¿Y el dato de la semana que viene de inflación que vamos a conocer de enero, entonces va a ser con la vieja o con la nueva canasta? La nueva todavía no está. Va a ser con la vieja, y la realidad es que, bueno, todavía los números, de hecho hoy le preguntaron al ministro Caputo cuál era la cifra y él dijo, la realidad es que no lo tengo, los consultores privados en promedio estamos viendo un 2,5, pero la verdad es que no lo sabemos, así que el precio ya, la inflación ya está medida con la canasta anterior. La vieja. Actual. Anterior. María Laura, es un enorme placer. Bueno, nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Mañana estaremos con los temas más importantes. Te voy a estar viendo ahora en el almuerzo. Muy buen programa y bienvenido.